Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, comenzando el comentario de el libro del profeta Isaías. Como hemos dicho, este estudio del libro de Isaías, vamos a hacerlo usando un método de estudio bíblico que es a través de el método de clave, que es estudiando el libro de la Biblia desde diferentes perspectivas, como vamos a ver hoy la clave histórica y vamos a ver también la clave gramatical. Yo voy a compartirles un poco acerca de la clave histórica. Y la clave histórica tiene que ver cómo estudiar el contexto histórico del libro de Isaías. Y en todos los estudios de la Biblia es importante que nosotros conozcamos el trasfondo histórico, que nosotros conozcamos la historia que se desarrolla a la par con el escrito de la Biblia. Y esto lo vamos a hacer en este curso, y son herramientas, recursos que van a ayudarle para que usted pueda aplicarlo a todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, en esta parte, voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí, tiene que ver en el tiempo de el profeta Isaías. Entonces hemos visto que el profeta Isaías vivió entre los años 760 antes de Cristo, 760 hasta después del año 60, del año 690. Entonces, él vivió en ese tiempo. ¿Qué fue lo que se desarrolló en ese tiempo? En ese tiempo el profeta Isaías fue el tiempo donde se levantó el imperio de Asiria, donde el país dominante del mundo de aquel entonces se convirtió en Asiria, era el país dominante. Entonces, a Asiria, ellos comenzaron a conquistar todos los territorios, y en ese tiempo estaba, como ustedes saben, que Judá era el reino era el reino del sur, y Jerusalén o Samaria, entonces Israel o Samaria era el reino del norte. Entonces, en ese tiempo Israel, el reino del norte, con el rey Peca, entonces hizo alianza con Siria, con el rey Resín de Siria, para resistir el dominio o el poderío de Asiria. Entonces, Israel se unió con Siria, Damasco, entonces, para resistir a Siria, que la capital era Nínive. Entonces, y era el imperio dominante. Entonces, Siria y Israel no eran suficientes para contener a Siria. Entonces, ellos quisieron unir fuerza con Egipto. Entonces, pero entre
Egipto, Israel, estaba allí Judá. Entonces ellos necesitaban la alianza de Judá para poder tener también la alianza de Egipto y así conformar un ejército que sería Israel, Siria, Judá y Egipto para resistir el dominio de Asiria. Pero nosotros sabemos que los caminos del reinado del norte, del reinado de Israel, eran contrarios también al rey de Judá, a la palabra del Señor. Entonces, allí, el rey, el profeta Isaías actuó allí para tratar de orientar, aconsejar a los reyes para que no hicieran, para que no entraran en esa alianza con el rey de Israel. Sabemos que el profeta Isaías vivió en el tiempo del rey Usías. Bueno, realmente comenzó su ministerio cuando murió el rey Usías. Entonces no tuvo ese tiempo de ministerio en el tiempo de Usías. Pero luego, entonces sí, con el hijo de Usías, que era Jotán, también con el rey Acaz, después de Jotán, y después de Acaz, entonces con el rey Ezequías. Entonces, en ese tiempo, esa era parte de la historia de lo que estaba sucediendo, ¿ok? Entonces, Isaías aconsejó a Jotán que no se uniera a la alianza. También él le aconsejó que no se unieran a Egipto. Que no hicieran alianza con las demás naciones. Entonces, ¿qué sucedió? Algunos reyes obedecieron, pero otros no. En el caso del rey Acaz, entonces aquí dice, por ejemplo, en esta parte, el primer periodo abarca los años 742 al 735, o sea, desde la muerte del rey Usías hasta los primeros años del rey Acaz, es decir, Usías, después el rey Jotán y luego el rey Acaz. Entonces, ¿qué sucedió? Que en medio de esa situación, entonces el rey Acaz, entonces, ¿qué hizo? El rey Acaz no hizo caso en el aspecto de no hacer alianza con el rey de Israel y con Siria, pero entonces se fue al otro extremo, es decir, que hizo alianza entonces con el mismo Asiria para contrarrestar a Israel y a Siria, inclusive a Egipto. Entonces, el rey Acaz hizo eso en ese tiempo. Eso fue algo que el profeta Isaías no estaba de acuerdo que hiciera eso, y eso entonces trajo mal para Judá. En esta parte también, que es el segundo periodo del 735 al 722, incluye la época crítica de una invasión cuando Siria e Israel se habían aliado contra Siria. Trataron de forzar a Acaz, joven rey de Judá, a colaborar con ellos. Isaías condenó al rey por buscar ayuda de Asiria y no de Dios. En general, los capítulos 1 al 12 del libro tratan de estos dos primeros periodos. Entonces, como ustedes ven, el rey de Judá, que en ese caso era Acaz, entonces hizo alianza con
con Asiria. Y ese tiempo que ustedes ven, que es el 735, 722, ahí en ese tiempo es donde se ve la caída del rey de Israel. Es decir, eso hasta precipitó la caída del rey de Israel, porque Asiria, entonces, teniendo entrada en Judá, entonces conquistó a Israel en el 722, conquistó a Israel, conquistó a Siria, y también a Egipto. Entonces, Judá, que también se había aliado con Asiria, entonces ahora Asiria viene para tomar también a Judá completamente. No lo hace en ese periodo, y una de las cosas importantes fue la participación precisamente del rey, precisamente del profeta Isaías. Y no lo hace en ese tiempo por la participación, bueno, por un rey que estaba en ese momento, que era el rey Ezequías. Después de acá, entonces vino el rey Ezequías. Y es el tercer periodo, del 722 al 705, cubre la opresión de Asiria contra Judá, tratando en parte con el reinado de Ezequías. Es decir, después que Asiria tomó a Israel, conquistó a Siria, entonces ahora quería tomar completamente el dominio de Judá, pero en ese momento el rey que gobernaba era el rey Ezequías. Y dice, durante los años 715 al 702 a.C., Palestina vivía bajo la amenaza de Sargón el Grande de Asiria, quien se estaba vengando contra algunas naciones rebeldes del Asia Menor. Isaías le aconsejó al rey Ezequías que no comprometerse con potentados políticos, sino confiar en la salvación de Dios. Entonces, Asiria, en el tiempo de Ezequías, Asiria sitió a Jerusalén para conquistarla. Y no solamente la sitió, sino que en un sentido se burló del poder de Dios, porque el rey de Asiria les dijo que los amenazó, los sitió, vino una gran hambre, y el rey entonces le dijo, así como conquistó Israel y como ninguno de los dioses pudo evitar su poder, entonces tampoco lo iba a hacer el rey de Judá o el Dios de Judá en ese momento. Y usted cuando lee, por ejemplo, el reinado de Ezequías, se van a dar cuenta de cómo Dios libró de una manera milagrosa a Judá, porque a través del profeta Ezequías, del profeta Isaías, animó a Ezequías y entonces les dijo que Judá no iba a ser conquistada, por Asiria. Entonces, y eso sucedió. El rey de Asiria no pudo conquistar a Judá en ese tiempo, y entonces las personas que estuvieron detrás de todo eso, por ejemplo, de la actitud de el rey Ezequías, fue el profeta Isaías. Porque uno lee lo de, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, usted puede ver cómo Dios libra a Judá, Ezequías, porque y lo libra precisamente de mano de Sennacherib. Yo quisiera leer
Segunda de Crónicas, capítulo 32, para que veamos esta parte. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando venga? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera fortificó, además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y el versículo siguiente dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, les hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con toda su fuerza, envió su siervo a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis, y sobre permanecéis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esa tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron a sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Bueno, ese fue uno de las cosas que esta fue una de las cosas que sucedió en el tiempo del profeta Isaías. Es decir, ustedes pueden ver allí a Senaquerib amenazando a Judá. Ustedes pueden ver la valentía del rey Ezequías, pero detrás de esa valentía del rey Ezequías estaba la mano del Señor a través de las palabras del profeta Isaías, del ministerio del profeta Isaías.
Y si estamos hablando del año 722 al 705, nosotros sabemos que Judá, así como Israel cayó o fue dominada en el 722, Judá también lo hizo, pero en el 586. Es decir, pasaron 150 años. En el tiempo de Isaías, Asiria, aunque era el poder dominante, Asiria no pudo conquistar a Judá. Y me gustaría leer la última parte, que es del capítulo 32, versículo 20, dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y le dio reposo por todos lados. Entonces, ahí nosotros vemos cómo en ese tiempo de lo importante que fue el ministerio de Isaías y especialmente en ese tiempo de Ezequías, donde la mano del Señor se movió de una manera extraordinaria y libró a Judá de el poder de Asiria. Imagínense ustedes, Siria, Israel, Egipto fueron dominados, conquistados por Asiria, y Judá, que venía a ser una pequeña parte y hasta una, por decir, una pequeña región en comparación a las demás. Entonces Dios los salvó por la mano de el rey Ezequías, por la palabra del profeta Isaías. Ok, entonces, sin embargo, ustedes saben que aquí vemos esta parte. Hay algo más. El último periodo, que es del 705 al 697, coincide con la campaña de Sennacherib, rey de Asiria. Incluye la muerte de Isaías, y esta vez Isaías apoyó al rey Ezequías en resistir la invasión de los asirios, y Jerusalén fue salvada milagrosamente. Entonces, este es la parte histórica de el libro de Isaías. Saber que vivió en tiempo donde el poder de Asiria dominó el mundo de aquel entonces. Saber cómo Judá, a través del rey Ezequías, resistió la invasión de Asiria, y la parte de los reyes, como por ejemplo, Acaz entonces hizo alianza con Asiria, y eso casi le cuesta, o sea, le costó la conquista de varias ciudades, pero casi le cuesta la destrucción completa de su tierra. Y también ustedes ven, por ejemplo, a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías, bueno, habiendo sido librado de Asiria, también ustedes deben haber leído cómo Ezequías invitó al rey de Babilonia al templo, le enseñó los tesoros. Eso fue algo que el Señor no estuvo de acuerdo, y ahí mismo le mostró a Ezequías que no fueron conquistados por Asiria, pero sí muchos años después Babilonia. Entonces el rey de Babilonia vendría para conquistar a Jerusalén, destruir el templo y tomar todos sus tesoros. Entonces,
esa es la parte histórica. Cuando usted lee algunos textos en Isaías, usted se va a dar cuenta cuando, por ejemplo, les dice que no confíen en Egipto, que no confíen en sus caballos, que no confíen, que no hagan alianzas con las otras naciones. Entonces, siempre ellos estaban como tentados a hacer alianza con los demás reyes. Pero esta es parte del contexto histórico de Isaías. Sabemos que Isaías nació entonces en el 760 a.C., 760, 65, que en el 740 él comenzó su ministerio. Parte de la historia es que su ministerio duró 40 años, algunos dicen 50 años. Fue un profeta que fue, bueno, que como allí mismo en los primeros capítulos dice que estuvo en el reinado de Usías, de Jotán, que era el hijo de Usías. Sabemos que Usías, por esa rebelión que él tuvo en el templo de Dios, de querer ofrecer incienso y los sacrificios, fue leproso, que vivió aislado con lepra, y su hijo Jotán tuvo que sucederle en el reino, tomar el reinado siendo tan joven. Y Isaías estuvo entonces en el reino de Usía, el reino de Jotán, el reino de Acaz, el reino de Ezequías y parte del reino de Manasés. Entonces, fíjese, fue un ministerio muy amplio en todo ese tiempo, y hay mensajes, por ejemplo, en cada uno en muchos capítulos del libro, no solamente en relación a Judá, sino a Israel y el juicio a las demás naciones. Se dice, según la tradición, se dice que Isaías fue aserrado, lo cortaron por la mitad. Algunos dicen que se escondió en un árbol en el tiempo de Manasés, y no fue precisamente por mano de los asirios ni de los babilónicos, sino por los mismos reyes. Se dice que el rey de Judá, que era Manasés en ese tiempo, algunos dicen que se escondió en un árbol, y entonces allí lo aserraron el árbol por la mitad, estando él allí. Entonces murió aserrado. Es lo que más se conoce acerca de la tradición. Entonces, esa es la clave histórica o el contexto histórico del libro de Isaías. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos tener un tiempo de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Nadie quiere decir nada. Bueno, hasta los momentos no, pastor. La historia, verdad, bastante interesante, pero damos gloria a Dios porque cada día podemos aprender algo. Ok, y la idea entonces aquí es entender la clave histórica. Y por eso podemos valernos también de muchos otros comentarios bíblicos para poder conocer la clave histórica. ¿Alguien más quiere decir algo? Profesor, ¿qué comentario nos recomienda? Nosotros tenemos
varios comentarios que podemos darle. Mientras esté en la clase, yo voy a compartir algunos. Está el comentario bíblico Mundo Hispano. Voy a mostrárselo. Tenemos varios comentarios bíblicos. Déjenme mostrárselo por aquí. Profesor, otra pregunta. En esos comentarios están clasificados las, ¿cómo se llama? Sí, las claves, cada una de las claves. O No, solamente, por ejemplo, en el no. caso del Mundo Hispano. No, el sistema de las claves es del profesor del curso, que es el doctor Ismael Quintero. ¿Ok? Ok. Pero en los otros libros usted no va a encontrar eso. En los otros libros usted lo va a encontrar, pero de una manera general. ¿Ve? Por ejemplo, aquí está el comentario bíblico Mundo Hispano. ¿Ok? Pueden verlo. Ok. Está otro Sí. comentario. Yo estuve viéndolo, pero está muy borroso. Pero de todas maneras yo voy a enviar. Y hay otros comentarios también. Pero sí, hay muchos comentarios. Nosotros podemos darle algunos de ellos. Y usted los lee y ahí usted debe identificar cuál es la clave histórica, Claro. cuál es la clave gramatical, Claro. cuál es la clave que usted le toca en ese sentido. Ok. ¿Alguien quiere decir algo más? Ahora vamos a tener, bueno, si alguien quiere decir algo más, puede hacerlo. Pero ahora, siguiente, vamos a tener a nuestra hermana Yerina para compartir la clave gramatical. Ya voy a ponerle las diapositivas que ella hizo para eso. Ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a darle el pase a nuestra hermana Yerina. Voy a compartir la pantalla y me va diciendo y yo voy compartiendo. ¿Está bien? Ya tiene su tiempo, hermano. Sé que tenía problemas también con el internet, pero vamos a ver cómo se maneja. Vamos a ver. Hermana Yerina, ¿está por ahí? Sí, bueno, a mí me toca también, como ustedes saben, estamos luchando con el internet. Entonces, ella estaba conectada, se desconectó, pero debe estar luchando para conectarse otra vez. Así estamos todos, profesor, luchando con el internet para poder Ok, bien. ir con la luz. Mientras ella se conecta, ¿quién de ustedes le va a tocar la clave número 3 el próximo lunes? Saludos, pastor. Me toca a mí. Creo que es la clave Okay, antropológica. Ok. La número 3, la ética, la mía. La clave ética. Ok. Vamos a ver la clave antropológica y la clave ética. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia y esperamos a Yerina.
ella envió la diapositiva. Mientras ella lo hace, ya todos ustedes entraron a la página, hicieron sus tareas. Vamos a ver, vamos a revisar. Vamos a aprovechar de revisar. Vamos a aprovechar de revisar cómo está la página. Aquí está el tema 1. Lo ideal era que ustedes respondieran el cuestionario y participaran en el foro de diálogo. Voy a abrir el foro de diálogo. Bueno, aquí ese agosto 2022. Hacemos este mismo minuto. Ok, aquí tenemos, ha respondido Adrián Cedeño, es un misionero en México. Está José Luis Abreu, también. Bueno, está Martín Castro. Está Peggy Hill. Y está Adi Páez y Jervis Yepes. Ya ellos han respondido. Entonces, yo puedo darle aquí a Peggy, ¿verdad? Y ahí yo puedo leer lo que ella escribió. ¿Ok? Y aquí se hace la calificación. Entonces, faltaría a Gianlucas, Irma y de los que están aquí también para hacer. ¿Puede hablar, hermana Irma? Sí, pastor, lo que pasa es que he tenido problemas para entrar a la página. Ok. No he podido lograr entrar. ¿Por qué no ha entrado? Pero usted entra y fue que olvidó su clave o algo. No, yo entro, pero a donde aparecen donde dice Foro de en la diálogo. primera parte, inicio, ¿verdad? Ajá. Donde aparece área personal hasta allí, hasta ahí llego, de ahí no puedo entrar. ¿A dónde llega? Pero no le sale esto de... Sí, me sale hasta ahí. Hasta ahí. O sea, usted Pero, entra, le sale esto, ¿verdad? exactamente. Usted entra al libro de Isaías. No he logrado entrar allí. No ha logrado entrar aquí. Pero usted entra a la página. Sí, a la página sí entro. Ok, déjeme ver algo.
Usted Irma Machado, ¿verdad? Ujú, ajá. Tiene que estar, usted puede entrar a la página. Aquí está, vamos a ver, porque aquí yo puedo ver hasta el registro de quién entra a la página, cuando la página, cuando no. Vamos a ver. Irma Machado. Ya sé por qué no es. Vamos a ver. Irma Mercedes Machado Ledesma. Es usted, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya sé por qué no entraba. Ahora sí va a poder entrar, ¿oye? Gloria a Dios. Está bien, pastor, gracias. Aquí está, y solamente hay que colocarla en el grupo de agosto 2021. Ok. Solucionado su problema, ya puede entrar. Ok, vamos a ver gracias, si ha pastor. conectado la hermana o no. Bueno, entonces aquí tienen, ¿verdad? En el tema 1, vamos a ver, ya saben que tiene que hacer debieron haber respondido su cuestionario y también el tema número 2. Cuestionario en línea 1 y cuestionario en línea 2. El foro de diálogo número 2 también deben haber participado porque son 2 foros y 2 temas por tiempo. Aquí también está Jervis, lo ha hecho, Agdi también y Peggy también. Entonces solamente falta los demás que lo haga Gianluca y que lo haga Irma, que tenía el problema que no tenía su registro bien, y la hermana Yerina. Bueno, José Abreu también tiene ya su tarea hecha. Yo creo que vamos a tener problemas con la hermana, entonces vamos a irle ayudando. Gracias a Dios ella tiene las diapositivas, entonces vamos a irla presentando y miramos algo. Miramos algo. O ¿qué más podemos hacer? Díganme Profesor, ustedes qué hacer. disculpe. Dígame. ¿La hermana Irma puede pasar ese material a nuestro correo? La hermana Irma, ¿cuál material? El que La va a usted, presentación. la presentación. Yerina. Sí, claro que sí. Ella puede pasarlo. Ok, muchas gracias. Pero estamos esperando que ella se conecte. Pero tiene sus problemas con el internet. Vamos a ver. Por un minuto. Lo que pasa es que creo que está sin luz. Bueno, vamos a irle dando pasando lo que ella escribió. Y luego, si ella logra la oportunidad de conectarse,
Entonces seguramente ya va a completar. Entonces esta es la parte de la clave gramatical. Aquí ella colocó el contenido. Dice, consideraremos aspectos relacionados con la gramática, estilo literario, símbolos y énfasis que hace el autor en su escrito. Relacionaremos el estilo con el contenido para ver la riqueza del mensaje y la pertinencia para la época inmediata y las posteriores. Comentaremos lo relacionado con la crítica moderna, que basándose en aspectos literarios han sugerido la opción de 2, 3 o más autores del libro. Se presentan las razones de la unidad literaria y del contenido del libro, haciendo justicia al texto bíblico. Se dan pautas para un estudio gramatical, inductivo, analítico del libro de Isaías desde un marco de referencia ajustado a una sana teología sistemática. Entonces, eso es lo que ella va a presentar, o lo que ella va a presentar, y lo hizo en las diapositivas. Entonces, aquí, comparte el propósito del libro, que es mantenimiento de la fe en el exilio hasta su repatriación. Propósito 1. Propósito 2, revelación del Mesías como único medio de esperanza y salvación. Y propósito 3, las gracias y resultado glorioso de la acción del Mesías en la vida del pueblo. Bueno, en el libro vamos a ver lo que escribe acerca del contenido del libro para ver los propósitos. Isaías escribe en estilo y vocabulario muy variado, con unos pasos poéticos muy brillantes en los capítulos 40, 53, 55 y 60. Utiliza prosa, poesía, diálogo, historia, antítesis, canto, oratoria, con un carácter interrogador, aliterado, ironía, sarcasmo, sátira, epigrama, metáfora, hipérbole, juego en palabras, etc. El libro es lógico, homilético, mesiánico, filosófico y literario. Es la obra maestra literaria más hermosa y significativa de todas las escrituras hebreas de todos los tiempos. Entonces, al estudiar esta parte de la clave gramatical, se ve esto del libro de Isaías, se ve la belleza de su escrito, y el libro de Isaías entonces se ve que es escrito por una persona muy culta, y es un libro así como se ha presentado una obra maestra literaria, una de las más hermosas y significativas de todas las escrituras hebreas. Entonces, habla de estos propósitos como mantener la fe en el exilio hasta su repatriación. Es porque hay textos que hablan acerca de el regreso de la cautividad. Y si ustedes se dan cuenta, Isaías no vivió en el tiempo de la cautividad babilónica, pero se habla acerca de Ciro, el rey de Persia, que va a ser la persona que Dios va a usar para el regreso de los judíos después de la cautividad babilónica. Y en relación al propósito 2, revelación del Mesías, precisamente en el libro de Isaías, donde se habla mucho acerca del Mesías, del Salvador, que se habla acerca de Cristo en ese sentido. Entonces, todo eso forma parte de el contenido literario.
Características estilísticas. Isaías fue para Israel un héroe nacional y poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, viveza de sus imágenes y belleza literaria de sus escritos lo convierten en un clásico de la literatura judía. Sus primeras intervenciones no son grandes discursos, sino piezas cortas de estilo variado. Mediante estos recursos revela el significado y la doctrina del resto de los salvados de Israel. El núcleo de su predicación está en el castigo contra la violación de la justicia social, la opresión del pobre, los cultos idolátricos, olvidándose de Dios. El día en que Jehová doblegará todo orgullo, serán quitados todos los ídolos y los ojos soberbios serán abatidos. Ese está en Isaías 2, 18 al 11. Sus posteriores intervenciones están llenas de belleza literaria sin antecedentes y de una variedad de ricos símbolos. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Isaías es uno de los libros más citados por Jesús y en el Nuevo Testamento. Creo que hicimos un ejercicio de muchos textos bíblicos, primero acerca de, del Mesías, de la venida del Mesías, de Cristo, en el libro de Isaías, pero también esos textos que nos hablan de la predicación del Evangelio, de la Gran Comisión. Por ejemplo, cuando en Romanos, en el libro de Romanos, Pablo dice cómo predicarán, cómo entenderán, cómo predicarán si no fueren enviados, cómo oirán sin nadie que les predique. Hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva, de los que anuncian la paz. Bueno, textos como ese nosotros encontramos en el libro de Isaías. Características estilísticas, ha sido considerado el primero de los profetas del Antiguo Testamento, por lo acabado de su lenguaje, que representa el siglo de oro de la literatura hebrea, sobre todo por la importancia de los mensajes que se refieren al pueblo de Israel, los pueblos paganos, los tiempos mesiánicos y escatológicos. Ningún otro profeta vio con tanta claridad al futuro Redentor y nadie como él recibió tantas ilustraciones acerca de la salvación en Cristo Jesús, el Mesías anunciado. Usted ve cómo, bueno, usted quizás ha leído todos los libros de los profetas, pero cuando usted lee el profeta Isaías, es increíble, es tan especial, tan encantador. Y ahí, como dice, que habla acerca del futuro redentor, las imágenes. Todos nosotros hemos citado, creo que es Isaías 9:6, donde dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, será llamado su nombre admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Hemos leído y una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Hemos leído tantos textos que habla del profeta acerca del futuro redentor, del Mesías. Y también, bueno, tantas, yo por ejemplo, principalmente, hay tantos textos en el libro de Isaías que a uno le dan aliento, especialmente esos que hablan acerca del Mesías, del Salvador. Esos textos que nosotros podemos leer, que nos dan tanto aliento de la promesa de la presencia de Dios, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, de que el Señor nos va a ayudar. Y si usted lee, por ejemplo, acerca de, si lee Isaías 53, cuando habla acerca hasta de la muerte de Cristo, de todo, del siervo sufriente, o sea,
es incomparable la riqueza literaria que nos presenta el libro de Isaías. Aquí también dice, es un clásico de la lengua hebrea. Isaías es creador de un estilo incisivo, constante, irónico, equilibrado, sólido, esencial, conciso, lleno de maestría estilística y nada rebuscado. Se muestra distante, pero no indiferente. Es solemne y vital, transparente y armonioso en sus versos que difícilmente traicionan una emoción interior. Este libro también es el libro más largo de la Biblia. Después de los Salmos, consta de 66 capítulos. Ha sido agrupado en 3 secciones formadas por los capítulos 1 al 39, 40 al 55 y 56 al 66. La mayoría de estudiosos suponen que estas divisiones indican que no se puede atribuir el libro en su totalidad a Isaías. Argumenta que se distinguen 3 partes correspondientes a 3 periodos sucesivos que van desde el siglo XVIII al 5 a.C., es decir, que presentan como si fueran 3 autores. Vamos a verlo ahí. Multiplicidad de autores. Primero Isaías, capítulo 1 al 39. Contiene noticias biográficas, promesa y amenaza contra el reino de Judá, profecías contra pueblos extranjeros, profecía apocalíptica sobre el juicio final, más la advertencia de juicio y una sección llamada Pequeño Apocalipsis. Esta sección muestra a un gran poeta con estilo brillante, precisión, composición armoniosa e imágenes novedosas. Deutero Isaías, capítulo 40 al 55, conocida como Libro de la Consolación de Israel. Es muy diferente a la primera y no nombra en ninguna parte de Isaías. El escenario de estos capítulos finales supone que Jerusalén ha sido asolada, el pueblo está cautivo en Babilonia y está actuando Ciro, el rey de Persia, cuya gesta causará la liberación de los cautivos. Se dice que fue escrita por un discípulo espiritual del profeta Isaías o quizá por un grupo de discípulos. El estilo también de esta parte es bello, pero es más oratorio y repetitivo. El contenido registra una mayor elaboración teológica que la primera parte. Y el último sería capítulo 56 al 66. Esta parte contiene mensajes proféticos sobre temas diversos, advertencias sobre el verdadero ayuno, observancia del sábado, censura a los malos gobernantes, denuncia del falso culto y perversiones morales y religiosas. Dicen que esta sección fue escrita por otro discípulo espiritual de Isaías, el cual vivió cerca de Jerusalén durante la restauración después del reposo del exilio. Entonces, esa es la parte literaria de que el libro se divide en estas 3 secciones y entonces muchos estudiosos piensan que fueron 3 autores diferentes. Ok. Ahora vamos a ver esta parte de el análisis o la respuesta a esos comentaristas o comentarios que hacen que hay 3 autores. Y es la parte apologética en relación a eso. Dice, quienes creemos en la inerrancia de la palabra de Dios y en el carácter divino plasmado en las escrituras como expresión de su carácter, no aceptamos la diversidad de autores. Por consiguiente, consideramos la acción soberana en la misión profética de Isaías para abarcar sendos periodos de la historia de Israel y dar mensajes de juicio y esperanza para su pueblo en las distintas circunstancias por las que va a pasar en la espera del Mesías. Por tanto, es necesario presentar argumentos que nos permitan desvirtuar las ideas de la multiplicidad de autores en la profecía de Isaías. Y aquí están esas afirmaciones que debaten el hecho
o la afirmación que hay varios autores. Primero, Isaías como profeta verdadero de Dios e inspirado por él, recibió la capacidad de predecir acontecimientos que vendrían en el futuro e incluso anunciar el nombre de Jesús antes de nacer. No podemos negar el poder de Dios de anunciar el futuro a través del profeta. Y esto tiene que ver de que, por ejemplo, muchos comentaristas dicen, ¿cómo es posible que Isaías vaya a hablar de Ciro, el rey de Persia? Que Isaías vivió en el año 740 y Ciro vivió en el año 530 o 540. O sea, viene siendo como 200 años después. Entonces, ¿cómo es posible que Isaías va a hablar acerca de Ciro, de rey de Persia? Si Isaías, por ejemplo, vivió en el tiempo del dominio de Asiria. Después de Asiria vino Babilonia. Después de Babilonia, el reino de Media y de Persia conquistaron a Babilonia. Y fue el reinado, en el reinado de Ciro el persa, entonces que manda como decir, el retorno de los judíos a Jerusalén. ¿Cómo puede eso estar en el libro de Isaías? Es lo que muchos comentaristas dicen. Entonces, debe haber un segundo Isaías o alguien que vivió después de la cautividad o en ese tiempo de la cautividad que escribió esa otra parte de Isaías. Pero el primer argumento para contrarrestar eso es lo que hemos dicho, que si Isaías pudo ver el futuro de la venida de Cristo, el reinado del Mesías, él lo pudo ver como profeta, algo que sucedió 750 años después de su vida. Entonces, ¿por qué no podemos creer que él pudo ver tanto la caída de Jerusalén como la restauración y predecir acerca de eso? Entonces, ese argumento, sabiendo que Dios tiene el poder, le da el poder a los profetas para anunciar el futuro de Israel, entonces por eso podemos afirmar que el libro tiene un solo autor. Segundo, las diferencias estilísticas de Isaías en la profecía no prueban que hubo dos o más autores. Isaías era un hombre con una gran capacidad y su ministerio es posible que durara 40 y 60 años. El estilo de la condenación es diferente al de la comodidad y la pobreza. Es decir, 40 años, 60 años de ministerio. Entonces, para encontrar una diferencia en el estilo literario, o sea, no es suficiente para probar que no puedas, que no pueda ser un solo autor del libro de Isaías. Tercero, Juan el Bautista, Mateo y Pablo toman pasajes de la segunda sección y los atribuyen a Isaías. No podemos suponer que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo en sus escritos se hayan equivocado. Es decir, Juan el Bautista, Mateo, Pablo, citan a Isaías en la segunda sección. Citan a Isaías en la segunda sección. Entonces, si ellos eran conscientes de que el libro de Isaías no era un solo autor, entonces ellos, ¿cómo se equivocan ellos en atribuir esa segunda parte de Isaías al profeta Isaías si en realidad no era? En otras palabras, una defensa de que es un mismo autor es que aquellas secciones, la segunda y la tercera sección, que dicen los estudiosos que no puede ser Isaías el autor,
fue citada por Juan el Bautista, fue citada por Mateo, fue citada por Pablo, y atribuida por ellos a el mismo profeta Isaías. Y es muy difícil pensar que Pablo se haya equivocado en esto. Cuarto, los rollos de Isaías descubiertos en 1947 en el Mar Muerto, copiados hace 2000 años, no presentan ninguna rotura en los capítulos 39 al 40. Es decir, si esos rollos del Mar Muerto que encontraron el libro de Isaías completo y que son uno de los manuscritos más viejos existentes, entonces quizá esos rollos podían demostrar la división, o podrían demostrar, por ejemplo, Isaías solamente del capítulo 1 al 39, quizá eso hubiera demostrado que habían varios autores, pero los rollos que encontraron están completos, entonces como un solo libro. Quinto, las palabras y las frases comunes a ambas partes de la profecía indican un autor. Es decir, usted puede ver el capítulo 45 y el capítulo 1:20 y están relacionados. El capítulo 43 con el capítulo 14, el capítulo 65 con el capítulo 11. Entonces hay esa relación entre los textos y entonces no muestra, es decir, desde la parte interna del libro, no muestra eso que los estudiosos quieren presentar, sino que muestra la unidad del libro. Conclusión, no nos debe parecer extraño que la crítica racionalista moderna haya atacado la autenticidad y unicidad del libro, atribuyéndolo a otros autores posteriores al cautiverio babilónico. No obstante, la tradición judeocristiana apoya la visión que Isaías escribió como una profecía, se escribió como una profecía completa. La mayoría de los capítulos fueron escritos probablemente por el año 700 a.C., los capítulos 40 al 66, quizá en el retiro de Isaías. El tiempo explicaría el cambio en el tema y el estilo. En estos capítulos, Isaías escribe sobre los acontecimientos que ocurrirían 150 años más adelante. A pesar de todos estos ataques, sigue siendo la obra maestra literaria más hermosa y significativa de todas las escrituras hebreas de todos los tiempos. Bueno, excelente las diapositivas preparadas por Yerina. Lamentablemente la situación le jugó una mala pasada. Quizá ella pudo grabarlo, pero no pensó que iba a tener los problemas que tuvo. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de tenerla a ella en las próximas clases y algo ella puede compartir con nosotros. Pero fue un trabajo muy especial lo que ella hizo al preparar las diapositivas y bueno, son circunstancias que nos toca vivir. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? ¿O algo que quieran complementar? Pueden hacerlo. Bueno, profesor, de verdad que es una bendición poder compartir esta enseñanza, porque realmente es algo que fortalece no solamente el conocimiento, sino la fe. No solamente el conocimiento, sino la fe. Y a mí me llama poderosamente la atención la última parte que estuvimos tocando, que usted estuvo tocando, acerca de la inerrancia, ¿no? Y cómo fuera de contexto y de lógica, puedo entender de una profecía que se va a cumplir 700 años más tarde
y la puedo aceptar como válida y no puedo entender una que se cumplió 200 años más tarde, el reinado de Ciro, en 150, 200 años más. Entonces, eso es algo Exactamente. que Sí. se... Ujú. Y el sacrificio y ¿cómo se llama? La muerte, ¿cómo narra Isaías la muerte de nuestro Señor Jesucristo? O sea, son cosas que realmente impactan. Sí, sí, solamente se le atribuye a Isaías el capítulo 1 al 39. Entonces, esos capítulos que habla del siervo sufriente, no serían atribuidos a Isaías. Y fueron citados hasta por Jesús y fueron citados como parte de Isaías. Es decir, usted lee textos en el libro de Hechos y todo eso, y dice como dijo el profeta Isaías. Y son citas que van más allá del capítulo 39. Es decir, Claro. citas que dicen que no son parte de Isaías. Sí, correcto. El mismo Jesús hubiese hecho la aclaratoria, pienso yo, ¿no? Es posible. Pastor, quería Diga, Gianluca. preguntar si en aquella época no habían amanuenses o escribas que copiaban, en este caso, el dictado de los autores de los libros. Porque, por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento que Pablo utilizó ayudantes a que le ayudaran a escribir. Entre esos, uno fue Timoteo. Por lo menos lo vemos en la carta a los Filipenses, donde probablemente Timoteo fue coautor de esa carta, porque en el primer versículo aparece Pablo y Timoteo. Cuando Pablo escribía solo la carta o dictaba solo la carta, generalmente aparece solo su nombre. Bueno, el hecho es muy diferente que hayan coautores en el sentido de que estuvieron con Isaías, pero decir que no es parte de Isaías es otra cosa, ¿verdad? O sea, porque no se está refiriendo tanto a Isaías, o sea, a un ayudante de Isaías, sino que fue por ejemplo, alguien que vivió 200 años después del profeta Isaías, porque en la cautividad de Judá fue 150 años después de la vida del profeta Isaías. Entonces, sí es muy probable que puedan tener ayudantes, discípulos, porque imagínense, en 40, 50 años de ministerio, es muy posible. Pero esa es una probabilidad, ¿verdad? Pero aunque fuera eso, sin embargo, eso no es, eso se le atribuye el libro completo al profeta Isaías, aunque tuviera esos ayudantes, como Filipenses o cualquier otra de las cartas de Pablo que tuvo alguien allí en la amanuense o el que escribió. En una creo que dice yo tercio que escribí la epístola, pero se conoce como la epístola del apóstol Pablo, en ese sentido. Sí, correcto, pastor. De hecho, yo no dudo de la autoría de Isaías. Otro libro del Antiguo Testamento que me llama la atención es, por ejemplo, los Proverbios de Salomón, que vemos que algunas partes probablemente fueron dichos de personas que fueron contemporáneas a Salomón, que probablemente quizás Salomón también recopiló y las incluyó en ese libro. Claro, claro. Sí, todo eso es bueno estudiar. Todo eso es bueno estudiarlo y todas estas cosas, uno, por ejemplo,
en el estudio de la Biblia al nivel en que nosotros lo estamos haciendo, es importante toda la crítica textual, o sea, todo lo que la gente puede, y los estudiosos pueden decir en cuanto al libro y todo eso y los detalles que ellos puedan tener, todo eso es importante que nosotros lo estudiemos, lo entendamos y que seamos abiertos a todo eso. Porque muchas veces cuando uno no tiene este tipo de estudio, uno no sabe los ataques que han tenido el libro, no sabe las opiniones diferentes y bueno, existen y cada quien tiene sus argumentos también. Y uno no se cierra a eso, pero hay tanto los ataques como también hay tanto la defensa. Entonces, es importante conocer ambas cosas. Sí, correcto, pastor. Sí, de hecho, el ataque principal a la palabra de Dios es tratar de mostrar que tiene algún error. Ese es el principal ataque. Que la Biblia no es inerrable, que la Biblia no es perfecta en su composición. Y en eso debemos estar claros. Independientemente de los comentarios, yo he comentado con otros hermanos que los comentarios bíblicos no sustituyen a la palabra de Dios. Sencillamente son comentarios que hacen personas de acuerdo a sus criterios y sus estudios. Pero la palabra de Dios está por encima de cualquier comentario bíblico que haya en el mundo. Claro, está bien. ¿Alguien más quiere tener alguna participación? Bueno, pastor, muy buenas las dos participaciones y pude refrescar cosas y aprender cosas nuevas. Me llama también la atención el ataque que hay al libro, pero en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Vemos cuando en el Nuevo Testamento, y usted lo explicaba, que se cita mucho el profeta Isaías. Se pudiera decir, pues, que es el profeta que más citaron, ¿verdad? Tanto los discípulos del Señor en los Evangelios como el apóstol Pablo. Es de mucha importancia y quizás por el mismo, la misma sabiduría de Dios, al ver que todos esos ataques iban a venir, nos pudiera dar una luz también o un aporte allí en cuanto a la veracidad y la originalidad del profeta Isaías. Sí, señor. Eso es muy interesante. Y esa parte de la cita de Isaías en el Nuevo Testamento, increíble. Porque imagínese usted cuando el Señor Jesús estuvo en la sinagoga y dice, se le dio a leer el libro del profeta Isaías y leyó el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón. ¿En qué capítulo de Isaías estaba ese texto? Creo que en Isaías 61. Bueno, usted puede verlo. ¿En qué capítulo estaba ese texto? Déjeme revisar aquí rapidito para ver. Ese texto estaba en Isaías, sí, Isaías 61. A ver. El 61.1, profe. Sí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces imagínense, ahí mismo dice Mateo, se le dio a leer el profeta Isaías. Entonces uno dice, pero ¿y cómo van a decir eso si Isaías no escribió esa parte? Isaías escribió solamente del 1 hasta el 39. Entonces,
En el Nuevo Testamento se cita el libro de Isaías completo, como con un solo autor. Y eso es lo que se llama evidencia interna. Ok. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta clase. Ya tienen una idea más clara acerca del estudio de las claves. Hoy vimos la clave histórica y vimos la clave gramatical. Entonces, esta semana tienen que estudiar el tema 3 y el tema 4. Creo que está la clave antropológica y la clave ética. Entonces, deben estudiar esos dos temas, responder los dos cuestionarios y participar en los foros. Y el próximo lunes, entonces, vamos a tener la presentación de esos dos temas. Jerry, tiene la palabra. Doctor, una pregunta. ¿Igual respondemos los cuestionarios antes de las clases o luego de las clases? Sí, los cuestionarios se responden antes de la clase, ¿ok? Es decir, ustedes deben estudiar el tema 3 y el 4. Deben responder el cuestionario 3 y el 4. Cuando ustedes vengan el lunes, ya deben tener eso respondido. Agni o Peggy, tiene la palabra. Profesora, hay dos preguntas. Una sobre el plan vacacional que van a tener ustedes. Queríamos saber un poco más de información. Eso no tiene que ver con Isaías. Sí, pero como ya se estaba despidiendo, entonces aprovechamos. Ok, déjenme cerrar aquí la grabación.